Se ha dicho. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Se ha dicho, en este programa especial también de todo lo que ha sido el año 2019 y sobre todas las cosas aprender, puntualizar y saber qué es lo que más sucede entre los venezolanos. Sorpresivamente, el año 2019 ha sido un año donde han crecido los casos vinculados con sucesiones. Si yo hubiese sabido cuando estudiaba Derecho que una de las materias más importantes que yo iba a ver y que iba a utilizar durante el desarrollo de mi vida profesional era el tema de sucesiones, seguramente hubiese tenido mucha más posibilidad de aprender más y más y más y más. 36 casos de sucesiones, casos cada vez más conflictivos, casos cada vez más complicados, porque no importa la cantidad de bienes, no importa si las personas son ricas o son pobres, lo que importa es el conflicto que hay entre las partes a raíz de una sucesión. Parece que nos olvidamos que somos hijos de la misma madre o del mismo padre, parece que nos olvidamos que nosotros no nos vamos a ir de esta vida terrenal con los bienes que nos dejan, porque la gente se empieza a pelear, pero con tanta fuerza por lo que otro deja, que uno se preocupa y dice, oye, ¿y lo que uno produce propio y el esfuerzo de uno mismo? ¿Por qué la gente se enreda tanto y pelea tanto por los bienes de otros? ¿Nos hemos comportado bien como hijos? ¿Nos hemos comportado bien como padres? ¿Merecemos realmente ser herederos de algo? Siempre lo digo y hoy lo puntualizo con estos dos casos que vamos a ver de resumen. Lo más importante que uno le puede dejar a alguien en herencia son los valores y los principios. No obstante, ocupémonos de lo que dice el Código Civil. Bien, aquí Perdomo trae a la señora Elba Rosas. Buenas tardes. Elba, usted viene desde los Valles del Tuy. Buenas ¿Cómo tardes, está? ¿Cómo le doctora, va? sí. De los Cuénteme Valles qué del pasó. Tuy. Bueno, mire, yo me vi en la obligación de acercarme acá, bueno, para buscar una orientación al respecto, porque nosotros estamos en trámites de una herencia que dejó mi esposo. Ok. ¿Cuándo murió su esposo? El 28 de febrero De este año. de este año. 28 de febrero de 2019. ¿Y era su esposo? Aquí ¿Estaban estamos. casados? Sí, señora. ¿Desde hacía cuántos años? Ay, 40 y pico. 40 y pico de años. Está bien. La Constitución dice que no hay pena que supere los 30 años, pero el matrimonio es una de ellas. Ajá. ¿Y qué? Ay, que no hay pena mayor a los 30 años el matrimonio. No, mentira. Dios les bendiga a los que tienen largos matrimonios. Él falleció y dejó a quién de herederos, a usted, y tiene hijos. Sí. ¿Cuántos? 2 en mi matrimonio y 2 niñas fuera. ¿Mayores o menores que sus hijos? Una mayor, no, mayores, menores que mis hijos. Menores, o sea que Sí. fue después de usted. Sí. O sea que no se portaba bien. Bueno, ya- eso es malo hablar de los muertos. Todos los muertos son buenos, pero cuando dejan huella. Pero hay unos que sí dejan sus entuertos que después ¿Y se enteró de esos hijos después de que se murió? parece mentira. No, parece mentira, no, ese es el día a día acá. ¿Se enteraron después que murió? ¿Y cuántos años tienen los que aparecieron? Una tiene 20 y algo, 26, 27, y una niña de 15. ¿Y- De 14 a 15 años. ¿Y esos dos son de la misma mujer? No. Bueno, un señor que vivía feliz, pues, le daba Sí. alegría a su cuerpo. Ajá. Total que tienen el apellido esas dos. Esas 2 niñas, sí. ¿Y usted nunca supo que él había reconocido a dos hijas? No, porque nosotros nos habíamos separado. ¿Cuándo se habían separado? Bueno, perdí la cuenta, doctora, porque como él también se perdió, fui una mujer y sigo siendo una mujer muy ocupada. Yo le propuse a él separarnos en sana paz, que se buscase una mujer que lo atendiera y le diera más de lo que yo le había dado. Pero que esa era su casa y esos eran sus hijos y yo era su esposa, porque yo no tenía pareja para ese momento. Y O sea que ahora sí tiene. no, tampoco, porque también le dije chao pescado. No. Yo iba a decir, bueno, No, ese dicho... tranquila que estamos todos igual. No, doctor, ese dicho de que al cuerpo y darle lo que pida no va conmigo. No, doctor. Ya a estas alturas del partido. ¿Qué es eso y por qué, pues? No. Cuando usted se separó y nunca más tuvo pareja. De mi esposo sí tuve una pareja con la que tengo mi hija menor.
Ah, tuvo otra hija y todo. O sea, que Sí. usted se separó hace mucho tiempo. Sí, tuve una niña, aunque ahorita es una mujer ya, tiene 36 años, va para 36 años. Pero nunca nos divorciamos. Yo sí le sugería a él, O sea, que usted es la viuda, pues. yo le sugería a él que si él quería casarse de nuevo, que estaba en todo su derecho. Pero tenía que divorciarse Pero primero. que yo no iba a gastar dinero en eso. Que buscara a su abogado, hiciera sus trámites y yo encantada de la vida se lo firmaba. Y nunca hizo nada. Nunca. Y tenían bienes en común, Elba. Bueno, ¿qué le puedo decir? Ni siquiera un escaparate, 4 sillas y una jaula, como dice la canción. Nada. ¿Qué canción es esa? De Maluma no es. No, sí, esa es una canción. Pero óigame una cosa, entonces, ¿qué estamos reclamando si no hay No, nada? porque me entero que el señor, mi esposo, él trabajó muchos años en una empresa en La Guaira, que no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero él duró muchos años, muchos años. Yo me comprometí con ese hombre y apenas era ayudante porque era un muchacho. Y quedó allí la liquidación. Él, como decir, el viernes le hicieron su liquidación para jubilarlo. Y entre el domingo y el lunes, o sea, antes le dio un ACV y falleció. ¿Y cobró antes? No, madre, ni firmó nada. Quedó en la empresa. Yes. ¿Y ese monto vale la pena como para hacer una sucesión entre 1, 2, 3, 4 y usted 5? Amor mío, porque aparte de lo que a él le toca por su liquidación, él dejó un fideicomiso. Ya. Ahora una pregunta, Elba. Si usted se separó hace tantos años de él y no tuvieron vida desde el punto de vista marital y se acabó la relación, ¿le parece en este momento, pues, justo desde el punto de vista moral que usted entre a reclamar sus derechos como esposa? Porque legal es, yo no voy a entrar a discutir lo legal es 2 más 2, pero Bueno. desde el punto de vista moral, ¿usted considera que sí? Sí, doctora. Porque es como unas prestaciones sociales por Porque usted. yo eso me lo gané. O sea, que usted se está cobrando el daño moral. Y aparte de eso, él tiene 2 hijos que nunca vio por esos 2 hijos. No, claro, los hijos sí, porque es de pleno derecho. Pero en la medida en que usted no tuvo nada más con él, Porque es que yo nunca lo molesté. ¿Por qué viene? Porque he sido una mujer que yo me he sabido valer por mí misma. Yo tengo mi profesión, yo siempre he trabajado y a lo mejor el pensar me se echa para adelante. y no hay todavía dolor ahí, como un tema de... No, doctora. Me voy mire. a cobrar con esto lo que me hiciste. No. A ese hombre lo amé. Con los cachos y todo. No, es que no había cacho para ese momento, pero yo tenía una lima de este tamaño. Y usted se limaba los cachos. No, Qué doctora, fuerte. no. Al principio no. Al principio no, porque todo empezó después que nosotros nos fuimos a vivir a los valles. Dice usted, después que fue que lo descubrió, empezó ¿Verdad, mucho chama? antes. De repente. Ay, Dios Todo mío. es posible, ¿Te sí. está rascando los cachos, Alexis? Ah, Y segundo déjenme ir al que... receso, Rosa, porque tenemos que superar lo de la lima, porque... Vaya pues, no hay problema. Alexis se está sobando la cabeza, yo no sé, aquí todo el mundo... No, mijo, yo no, porque con las extensiones estas que me puso Alfredo Alvarado no me pueden poner cacho, porque no hay dónde ponerlo, vamos al receso. Pero bueno, mire, ustedes son hermanos, conózcanse, apóyense y no que se descubran las cosas como en las telenovelas el día del velorio. Se ha dicho. Usted es la esposa, por lo tanto la viuda, aunque no ejercía en su actividad de comunidad conyugal, efectivamente existe porque nunca la separaron. Ahora pregunto, ¿usted ya está en comunicación con los 2 hijos que descubrió que él tenía y ellos están de acuerdo con usted en hacer los Sí, trámites? sí, ¿Y qué doctora. pasa entonces? Porque pasa lo siguiente, cuando nos enteramos, y me entero por mi hijo, el segundo, que él fue a la empresa a conversar con el consultor jurídico, le explicó, entonces ahí le presentaron a sus hermanas. Ahí fue que las conocieron. Le dije, bueno, hijo, dele gracias a Dios que fue así y no enamoraste a una de esas chicas. Sí, claro, eso puede ¿Ves? pasar. Porque eso es lo que pasa, que no piensan. No, y sí entonces- piensan, pero con otra cosa. Ay, doctora. Entonces, lamentablemente... Doctora, no me busque la lengua, por favor. No, imagínate si se la Porque busco, la- me cierran el programa, porque después todo lo que... El problema de eso es no solo la infidelidad, pues, que ya es bastante... como digo yo, aquí habría que pensar en legalizar el matrimonio múltiple, ¿no? Ay, Como los árabes, que sería mucho más honesto y más sincero.
para pues legalizar lo que pasa en la realidad, lamentablemente. Pero el tema de ya tener hijos tiene unas consecuencias sobre las familias y los hermanos entre sí no son responsables de las actitudes de los padres. Y lo mínimo que puede hacer un padre es decir, bueno, mira, metí la pata, lógicamente no fui un ser, un buen esposo, un buen hombre para la mujer con la que estoy, ni con usted, ni con la otra, ni con la otra, ni con la otra. Pero bueno, mire, ustedes son hermanos, conózcanse, apóyense. Y no que se descubran las cosas como en las telenovelas el día del velorio o cuando van a reclamar una herencia, porque eso habla muy mal de él, no solo por los actos que cometió, sino por el hecho simple de ni siquiera asumir su responsabilidad ante sus hijos, que al final es cobardía, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿cuál es entonces el problema si los hijos están de acuerdo, usted está de acuerdo y todo el mundo está de acuerdo? Doctora, mire, mi hijo mandó a hacer el título de herederos universales. Ajá. No se pudo llevar a cabo porque la señora, que es la mamá de la menor, Ajá. se niega rotundamente porque ella tiene 14 años. A firmar, es más, yo no la conozco, doctora. Porque además teniendo 14 años, toda la sucesión va a los tribunales del OMNA, porque privan los intereses de la adolescente. ¿Por qué se niega a ella a firmar? ¿Ella fue la última mujer de él? Sí. Ajá, pero no puede ser esposa porque él estaba casado con usted. Es más, ella llegó llegó a la empresa, que Omar él no tendría mi esposo no tendría ni 15 días de fallecido, con un papel de concubinato. No existe, concubinato con el matrimonio no existe. A cobrar lo que le corresponde, y le dice el consultor jurídico que ya con antelación mi esposo había dejado por escrito que él tenía una esposa, tenía 2 hijos. ¿Y lo dijo en la empresa? Qué sorpresa, ¿no? Bueno, ya él sabía pues que estaba reivindicando No, el consultor daño moral. jurídico, porque en verdad yo conversé con él y él me lo manifestó. O sea, que él había medio dejado encaminada la cosa, por si acaso. Entonces, ahora, cuando ella dice que se niega a firmar, ¿por qué se niega? Si Porque estamos ella hablando de dice- algo que beneficia a la menor. fue lo que yo le dije a mi hijo, que le hiciese saber a ella que le está coartando su derecho a esa niña. Y aparte de eso, a todos los demás. No, es que igual sea lo que sea, es un derecho que tiene la niña y ella no le puede obstaculizar un derecho a su hija, porque entonces vamos a tener que encaminar la cosa a pedirle a un tribunal que ordene a la madre garantizar los derechos de la heredera. Y sobre todo cuando la presencia de la niña es la que jala el hecho de tener ella la minoría de edad, porque todo se tiene que llevar por un tribunal de OMNA. ¿Dónde murió él? En La Guaira. En La Guaira. Ok. Aquí está el acta de defunción, aquí está Y todo. préstame, porfa, perdón. Y una pregunta, la empresa está en La Guaira también y él murió en La Guaira y la menor vive en La Guaira. O sea, la jurisdicción es Vargas. El estado La Guaira es, ¿no? Estado La Guaira. Estado La Guaira. Vamos a irnos al receso y tomamos decisiones enseguida. Porque si no lo entienden, no van a poder llegar a absolutamente nada. Porque usted estaba casada con él. Aun cuando no fuera como quien dice una esposa en ejercicio, estaba casada. Se ha dicho. Nelva, estoy viendo el acta o el registro de defunción, falta un hijo. Sí, el mayor. Sino que como él fallece, mi esposo fallece en La Guaira, yo me entero a los días, porque me llaman, la niña que hizo la solicitud, todo el papeleo en la morgue, nada más metió eso. Recuerden que ahora no es necesario la documentación, simplemente la manifestación del vínculo o del lazo que los une con el difunto, y en ese momento no hace falta la presentación de los papeles, porque hay gente que dice, no tengo los papeles a la mano, no hace falta. Después los consignarán ante el CENIAT o ante tribunales. Pero en este momento la autoridad civil da buena fe de que efectivamente son los hijos tales y tales o la esposa tal, y luego para evitar rectificación de acta, pero aquí sí hay que insertarla dentro del acta. Ese documento se hizo, doctora, pero mi hijo se lo prestó a un juez de paz y mientras yo venía se me iba a hacer más tarde. Bueno, pero no importa. Pero sí existe, ahí están las el tema partidas de acá, nacimiento. el único obstáculo es la madre de la menor de edad. ¿Quién trató de hablar con ella y cuándo fue la última vez que trataron de hablar con ella? Mi hijo es el que ha tenido contacto con ella, porque yo no la conozco, doctora. ¿Y ella qué alega? Que, Es decir, yo no firmo por, que eso es, lo que dejó mi esposo es de ella. dice ella.
y lo único que dejó él fue lo que dejó en la empresa. No hay otros bienes. Hasta donde yo sé, doctor. Con lo cual la declaración de únicos y universales herederos sería suficiente para que ustedes acreditaran su condición ante la empresa y se produjera pues la entrega de las cantidades de dinero que corresponden. Como estamos hablando del OMNA, y lógicamente allí se puede hacer una importante intervención con los agentes de protección, porque no es lo que la madre quiera, es lo que le corresponde por derecho a la niña. Y hay un interés superior de niños, niñas y adolescentes en la ley venezolana y en todos los pactos y convenios internacionales, y por lo tanto eso se puede pedir la intervención de un fiscal de protección para que ese fiscal interceda por los intereses de la niña. Y sus hermanos mayores de edad tienen, inclusive ella con 14 años, tiene la posibilidad de hacer los trámites y de solicitar ser escuchada ante un ente de protección. Cosa que es importante porque al final la madre va a ser la administradora de los bienes de la niña. Hay que hacer una curatela a nombre de la niña ante un tribunal del OMNA para que ella pueda recibir lo que le corresponde. Y de resto, lamentablemente, aún cuando ustedes estaban separados, el 50% de lo que hay allí le corresponde a usted y el otro 50% hay que dividirlo entre 5, los 4 hijos y usted como una heredera más. Eso tienen que entenderlo todos, porque si no lo entienden, no van a poder llegar a absolutamente nada, porque usted estaba casada con él, aun cuando no fuera como quien dice una esposa en ejercicio, estaba casada y le corresponde la mitad de las prestaciones, porque es lo que le corresponde a usted como cónyuge, porque estaba casada, y el resto del dinero se divide entre todos los herederos por igual y usted entra como si fuera una hija más. Con lo cual usted es dueña de la mayor cantidad de bienes que haya dejado él. En este caso, si bueno, son bienes económicos desde el punto de vista de moneda, pues eso les corresponde a ustedes. Y ella tiene que entenderlo. Y si se coloca en una posición de obstaculizar los derechos de la niña, no es tan complicado como cuando es un adulto. En todo caso, en un momento dado que alguien se niegue a eso, se le participa a un tribunal que hay una persona que está obstaculizando el proceso de administración de justicia, porque eso es el proceso de administración de justicia. Si ella quiere sacar algo de allí, pues lamentablemente no lo va a poder hacer. Ella debió en su momento exigirle a él que se divorciara para que él formalizara su divorcio. Era lo más y viable. usted no fuera entonces la dueña del 50% como cónyuge del patrimonio que él dejó. Y eso pues duele, pero es la ley y eso es lo que hay que respetar. Vamos a colocar aquí a la doctora Nelly Moreno, que es nuestra abogada en Vargas, de manera que le haga una citación a ella para que la pues, pueda persuadir de la importancia de respetar los derechos del adolescente y que todo esto comience a fluir por un tribunal del OMNA, donde ustedes puedan hacer la partición, por lo menos la declaración y luego la partición según las cuotas que corresponden. ¿Está bien? Acepto la solicitud. ¿Se ha dicho? Gracias, doctora. En definitiva, cuando uno admite los hechos, Genaro está reconociendo que la denuncia que hizo la otra persona era cierta. Pero no. Supongo que alguien lo asesoró para que admitiera los hechos y saliera de eso. Se ha dicho. Sucesiones, el Código Civil más usado que nunca en Venezuela. ¿Sabías algo de sucesiones antes de estar en Se ha dicho? No, pero siento que después de todos estos programas ha sido por falta de cultura jurídica de todos nosotros. No, sin lugar a dudas. Y Pacheco, que estás más reciente acá, no te ha tocado ver todos los 36 casos de sucesiones, pero unos cuantos desde que llegaste, ¿no? Claro, sí. Y no entiendo a todas esas personas que se pelean por cosas materiales y se terminan olvidando totalmente que son familias y somos hijos de los mismos padres. Así es, y ahí es donde uno ve la calidad humana y ahí uno ve la verdadera herencia. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Solo bienes por los cuales se van a sacar los ojos después que uno ya no esté aquí? Importante reflexión que también la traigo a colación con relación a este segundo caso resumen 2019. Buenas tardes, Genaro y Damelis Alcalá, ¿cómo están? Vienen de acá de Caracas, de Antímano. Yo le dije a Gerardo que su cara me sonaba, pero menos mal que es para bien, ¿no? Porque usted es maratonista. Sí. Yo le dije que fue claro que uno se la pasaba en una sola carrera. Aquí todos somos maratonistas. Mejor que su cara me suene de eso y no de mi pasado judicial, ¿verdad? Gracias a Dios. Cuénteme, Genaro y Damelis, ¿son hermanos? Sí. ¿Qué hacen por acá? ¿Qué les pasó? Bueno, doctor, el caso es que yo estuve casado con una persona durante 15 años y en el año 2013 descubrí que ella tenía otra pareja y entonces le pedí el divorcio. Sí. A raíz de este divorcio se generó una cuestión de violencia de género que fue inducida por ella, o sea, para tergiversar las leyes hasta llevarme a mí hasta un juicio y todo. Estuve en un juicio en tribunales. ¿Y el juicio se culminó?
Bueno, el jueves pasado fui a la audiencia de verificación, en la cual el juez me dijo que todavía tenía que ir a 14 charlas, que es hasta el mes de diciembre. O sea que sí lo sancionaron. Bueno, no, o sea, no, las sanciones son que O sea, me usted admitió los hechos. Claro, porque... Admitió los hechos y le pusieron una suspensión. Sí. Usted tiene que cumplir con ese proceso. En definitiva, cuando uno admite los hechos, Genaro, está reconociendo que la denuncia que hizo la otra persona era cierta. Pero no. Supongo que alguien lo asesoró para que admitiera los hechos y saliera de eso. Sí, lo que pasa es que la persona, ella me indujo a que yo la mordiera, pues, porque me apretó por mi parte íntima y entonces yo le mordí la mano para que me soltara, entonces ella fue y se hizo examen y todo esto. Pues. Qué lamentable que Bueno. eso llegara hasta allí. El punto es que usted tiene su suspensión, tiene que cumplir con su medida y se acabó el proceso. Sí, claro, pero yo pensé que esto iba a culminar el jueves pasado con la audiencia de No, verificación. porque al usted admitir los hechos, el tribunal lo que le impuso fue unas condiciones, se acabó el proceso, pero una vez que usted cumpla con esas condiciones, que me imagino sí le pusieron trabajo comunitario, charlas, esas cosas, ¿no? Pero lo que pasa es que me mandaron, o sea, cuando yo salí de la vez que el juez me dijo que tenía que hacer todas estas cosas, yo hice un curso de violencia de género Sí, parte de en la las Escuela medidas. de Derechos Humanos y después entonces fui a una escuela donde yo dicté una charla de lo que había aprendido allí. Me parece muy bien. Entonces Así no yo va a pens- morder nunca a más nadie. Claro, entonces yo pensé que Por con ejemplo, to- el futbolista Luis Suárez le dio por morder a alguien dentro de un partido, ¿verdad? Lo sancionaron, lo multaron, se tuvo que bajar de la mula, tuvo que ir a echarle. Y nunca más Luis Suárez con ese poco de dientes mordió a más nadie. Claro. Es decir, uno aprende. Sí, entonces yo pensé que con eso ya estaba el trabajo comunitario hecho y tal. Entonces cuando voy el juez me dijo que no, que tenía que ir a 14 charlas. Bueno, mejor eso que está preso. Claro. ¿Qué Pero la pasó cuestión entonces está con en ella? que son 8 meses más que estas personas se van a seguir atornillando allí. Entonces todo este caso está por Tsunavi. Lo metieron por la tsunami, el sí, caso. aquí están- ¿A yo todas tengo- estas de quién es la casa? ¿O el- no, la casa era de mi mamá. Ajá. Ella falleció, entonces somos 5 hermanos y entonces a todos los hermanos nos impusieron medidas de alejamiento de la casa y ella está ahí ¿A gozando. todos? A todos. ¿Por qué? ¿Cómo se impusieron esas medidas? Dame. Aquí tengo las Medida de pruebas. alejamiento, Permítame, por favor. ¿Quién las impuso? ¿La policía municipal? La fiscalía. La fiscalía. ¿Por qué? Porque después que ellos tuvieron ese percance de que ella le apretó los testículos y él la mordió, yo fui a la casa y ella me recibió a palo y me puso un ojo morado. Se cayeron a Ella golpes es todos. violenta, sí, nos caímos a golpe, pero ella me puso un ojo morado y por ahí yo estuve en fiscalía y me dijeron que eso no era por allá. Y estas fotos, estas cosas raras que son unas botellas. Esa intento de envenenamiento. Ella me quería envenenar. De hecho, aquí, inclusive tengo una cuchilla que me dio aquí, la violencia de género, o sea, esto sí no... Eso se lo ocasionó ella. Ella. Es que el día que yo fui a PTJ con esa... Al 6CPC. Con el, ajá. Ajá, dígame. El señor que estaba ahí que me tomó la denuncia, lo que hizo fue anotarme, me dio, ahí está el papelito de la denuncia y me dijo que si a mí llega a suceder algo, ella la buscan como primera... A ver, no hay violencia contra el hombre, ¿sí? Seguro. Eso es un hecho de violencia, pero eso son unas lesiones. Venga que me las muestra un momentito. ¿Cuándo fue eso? Póngase aquí de ladito para que no tapemos este campo. A ver. Exactamente. Ajá. ¿Cuándo ocurrieron esas lesiones? Esto fue cuando yo fui a poner la denuncia de esto, eso fue hace como 3 años más o menos, 4 años. Ajá. Esa lesión es una lesión grave, de alguna manera por el tiempo de curación y porque dejó una cicatriz. Fiscalía, si bien no hay violencia contra el hombre, porque no la hay, debió abrir un expediente por lesiones, pero no lo abrió. ¿Por qué? Porque lamentablemente empezamos a despreciar el hecho de la agresión de la mujer hacia el hombre. Si bien no hay una ley de derechos del hombre, hay un código penal. Esas son unas lesiones. Si ese precedente se hubiese sentado, bien asentado, cuando viene el caso de violencia, usted diría, pero es que ella es una persona violenta que incita constantemente a que haya actos violentos. Porque si se golpeó con usted, con todos sus hermanos, bueno, es un solo berenjenal de gente cayéndose a mordisco y espelucándose por una casa. Ya ahí perdimos el control, ya ahí la casa no es lo que importa, es que hay armas blancas, que hay golpes, que hay objetos contundentes y como ustedes entenderán, eso puede terminar en un homicidio. Malamente, ¿sí? Por una casa. Vaya a su puesto porque quería Por ver eso decidimos venir a que usted nos ayude, doctora. Ahora, cuando ustedes dicen que está por la zona, mírame, estos son citaciones. Sí.
Y es que ella nunca ha ido a ninguna de las No va a situaciones ninguna. prácticamente. Fue a una y lo que hizo fue ponerse a llorar y el doctor Chacín dijo que teníamos que tener una medida de alejamiento de la casa. Dayana, ¿quién es una de sus hermanas? No, No, esa ella Es ella. Ajá. Ahora bien, vi esto acá. ¿Tiene hijos menores con usted? Hay una que cumple 18 años ahorita en julio y la otra cumple 18 años, pero en noviembre del año entrante. Y las dos son con ella. Sí. Acá ustedes que colocaron una demanda de separados de hecho. Pero ustedes no estaban casados. Sí, estamos casados. Con la del problema estaba casado también. Claro, yo estaba casado con ella. Ah, ok. Ahí está la sentencia de divorcio y todo. O sea, la cuestión está en que en lo que yo descubrí la infidelidad de ella, yo fui el que hice todas las costas procesales. Entonces, pues ella vino a Pero decir... la casa es de la familia. Sí. Y ustedes hicieron sucesión. Sí, ahí está todo. todo. Vamos a verla, voy al receso, tengo que decidir en el próximo negro, porque recuerden que hoy tenemos la sección Quiero saber de ti. Es lamentable que esto, pues, fíjense, aquí está, suspensión condicional del proceso. Déjenme revisar esto un momentito. Finalizó, ajá. Ok, vamos un momento al receso y tomo decisiones enseguida. Yo le pegué, nos pegamos las dos, ella se lesionó, yo también me lesioné, se acabó el caso. Se ha dicho. Genaro, Damelis, porque además este problema arrastró a la familia Alcalá completamente, ¿no? Por lo que estoy viendo. Porque estás tú en un problema judicial con ella y el resto de los hermanos también. Sí, En la misma causa. Todos, O sea, sí. de hecho, yo prácticamente me eché a la familia mía en contra por todo esto, porque todos ellos dicen que la casa se está perdiendo por mi culpa. Sí, bueno, no es que se pierda por su culpa, sino que efectivamente es una casa de una sucesión. Acá está la sucesión. Y más allá de los problemas que están No quiere presentando, salir. que son problemas penales, ¿sí? Son problemas penales. Repito siempre lo mismo. En el caso de usted, aquí ya hay una constancia de finalización de la suspensión que le impusieron cuando usted admitió los hechos. Ese caso penal ya se cerró, pero entiendo que el de ustedes está abierto, ¿sí? Y va a terminar en lo que termina esto siempre. Eso fue una riña, todos se cayeron a golpe, Pero porque ya no sale de la casa. porque es una ocupante legítima de la casa. Y eso es lo que no quiero que mezclen. Porque si lo mezclamos, ni avanzamos en lo penal, ni avanzamos en el desalojo. Son dos cosas distintas. Sí, lógicamente, los golpes vienen porque no hay desalojo. Y entonces todo se mezcla en un problema familiar, en un problema penal. Pero por la vía penal no van a lograr el desalojo, ¿está claro? Ajá. Para que no se equivoquen. Con el proceso que usted tuvo y con el proceso que ustedes tienen, que están sujetos a una investigación, ¿tú te estás presentando? No. No, simplemente está en investigación. ¿O qué les impuso la fiscalía? Que no nos podemos acercar a la casa. Yo vi la citación y vi todo lo que está acá. El ser mujer le da una ventaja a ella, ¿sí? Tener hijos, por ahora menores de edad, le da otra ventaja a ella. Y tercero, el hecho de que no haya desalojos judiciales le da una ventaja a ella. En la medida en que todo eso juega a favor de ella, la desesperación juega en contra de ustedes y comenzamos con los problemas, las agresiones, la violencia. Es triste, pero es así. Pero por la vía penal no la van a desalojar. La única vía, Genaro y Dameli, es la SUNAVI, lamentablemente. Eso lleva tiempo. ¿Y por qué lleva tiempo? Porque el procedimiento no va a tardar menos de un año. Y luego hay que llevarlo a tribunales. Por eso ella está tan afianzada en la vivienda. Aun cuando ella les diga eso es mío, en el momento en que ustedes tienen un título supletorio y ustedes tienen una sucesión de la mamá de ustedes, los dueños son la sucesión. Todos los hermanos Los que 5 salen acá. hermanos, de los cuales 2 nada más tienen casa propia. Aquí están los hermanos de la sucesión, Josefina, Pablo, Gladys, Genaro y Dameli. Ustedes son los herederos, pero ella es una ocupante legítima, porque ella entró a esa casa con usted, ¿sí o no? Por lo tanto, la condición jurídica de ella no es una inquilina, no es una propietaria, ocupante. pero es una ocupante legítima. Así me lo Y para yo desocupar a una ocupante legítima, tengo que ir a la SUNAVI. Por lo menos las hijas van a cumplir 18 años. Si no, lamentablemente, no hay desalojos, no hay particiones, hasta tanto los menores que componen un hogar cumplan la mayoría de edad. Y eso, aun cuando no es ley, ha sido el criterio frecuente del Tribunal Supremo con distintas decisiones. ¿Qué hay que hacer acá, Genaro y Dameli? Empezar el procedimiento ante la SUNAVI. Ustedes fueron ya a la lo SUNAVI tenemos. y empezaron el Ya procedimiento. le mandaron la Ella primera está- citación. Y no fue. No fue. No importa, vendrá la segunda, viene la publicación de los carteles en la página web de la SUNAVI y el procedimiento va a seguir. Eso es lo que estamos Antes no la van Eso a es lo que desalojar. estamos esperando, doctora.
Semanalmente yo entro a la página a ver, pero no ha salido todavía el caso de nosotros. Vaya personalmente, sigue insistiendo, porque ese es un proceso que nos va a llevar por lo menos un año. La ley establece 6 meses, pero tenemos que entender que la realidad lleva entre 6 meses y un porque año. ya tenemos 6 meses esperando. Sí, el mes 8 Están en el tiempo, pero es la única manera de culminar el procedimiento. ¿Está claro? Y tienes que ir a la fiscalía a cerrar tu caso. Tú no puedes estar sujeta a una medida de la fiscalía indefinidamente. Pero es que la que la denuncia a ella fui yo, no ella a mí. Ella Igualito. denunció fue a él. Si en el caso de tu denuncia y hay una orden de medicina legal, Ajá, pero nunca llegó. hay que insistir con los resultados. Tú tienes que ir a la fiscalía y decirle a la fiscalía, mira, a mí me hicieron un estudio médico forense cuyos resultados determinan qué tipo de lesiones te ocasionó ella a ti. Si es que se va a llevar por lesiones, porque mi experiencia me dice que eso se va a llevar por riña. ¿Qué es riña? Ella me pegó, yo le pegué, nos pegamos las dos, ella se lesionó, yo también me lesioné, se acabó el caso. ¿Sí? Para que no tengas demasiada expectativa con ese caso. Ese caso es una protección a tus derechos por si pasa algo después. Peor. Porque ya tú tienes un precedente, tú la denunciaste, tú fuiste lesionada. Pero te aseguro que el caso se está llevando por riña, por agresiones mutuas. Y eso va a morir ahí. Va a morir ahí. Lo que te interesa es o que se acuse o que se cierre, para que no estés pendiente de eso. No puede Pero entrar a mi casa. no puedes porque ella es una ocupante legítima. Lamentablemente. Por la condición que le dio el ser esposa de él. Entonces, como estamos claritos, la única vía es la SUNAVI y luego tribunales, y que luego estén claros que el TCJ tiene paralizados los desalojos, aún con sentencia, desde 2015. No por eso tienen que dejar de hacer el procedimiento, ¿está bien? Hay que culminarlo. Con ella no se puede mediar. Pero imagínese usted, por lo menos así como nos está diciendo sobre la sentencia del Tribunal Supremo. En los años 2008, por ahí más o menos, los 2000 comenzando, en la casa de su madre yo construí un espacio que ella puede, o sea, puede irse allí, pues. Eso es lo que hay que decirle después a un tribunal, que es lo mismo que supongo dijeron en la SUNAVI. Ella tiene otro espacio Sí, donde ella vivir. tiene donde Esta vivir, casa es de una sucesión. pero ella no le gusta ya, Todas esas señora. razones son válidas, pero solo con un desalojo Otra legal. cosa, doctora, y si mi mamá dejó su casa equipada con todo, ella ha ido mudando. Eso es por otro. apropiación indebida de objetos. Lo pueden denunciar por fiscalía. Necesitamos la factura de los objetos, necesitamos un inventario que certifique que esos se quedó objetos ahí estaban adentro. allí. Todo eso quedó adentro, eso a lo mejor quemaría eso. Yo les diría, no se distraigan. El objetivo es el desalojo por la vía legal, eso es SUNAVI, tribunales, sentencia TCJ. No hay otro camino distinto, porque si no esto se va a poner peor. Si usted se mete como le están diciendo que se meta, presos van a terminar todos y usted tiene un registro policial por un acto de violencia en el que admitió los hechos y el segundo no se lo van a apelar. El segundo va para el rodeo, porque ya tiene un antecedente previo y eso no le conviene, ¿está claro? Por lo tanto, la única vía es la legal. Vamos a colocar a la doctora Teresa Borges para que le supervise el proceso, pero si usted lo está llevando, sígalo llevando hasta que logre la providencia y luego sí hay que contratar un abogado para ir a tribunal, para lograr el desalojo judicial. ¿Está bien? Acepto la solicitud. Señores, por aquí, por favor. Dos casos que son solamente una representación de todo lo que hemos visto en sucesiones durante este año. Y noten que en tanto estos dos casos como en el resto de los casos que hemos visto no se trata de bienes de fortuna, porque a veces las novelas y las películas influyen demasiado en lo que nosotros pensamos que son las sucesiones, donde hay ese tema de te voy a desheredar y le voy a dejar toda la sociedad de animales. Eso no sucede en Venezuela porque en el Código Civil hay normas absolutamente claras. Y cuando esas normas están tan claras, entiendo menos por qué la gente se pelea o por qué la gente discute por la división de los bienes. Es demasiado sencillo el Código Civil venezolano. 2 más 2 son 4 en matemática jurídica. Y por eso tenemos que entender que lo que nos está dificultando a los abogados e inclusive los casos que llegan a un conflicto judicial es que usted se ponga de acuerdo, que usted entienda que la cosa es por partes iguales, que unos tienen más porcentajes que otros, que tenemos que revisar nuestras partidas de nacimiento a ver si los nombres y los apellidos están de una manera adecuada, que tenemos que revisar el acta de defunción para saber que allí los datos están de una forma correcta, que tenemos que tener a la mano nuestros títulos de propiedad o los títulos que demuestran cuál es la propiedad de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hijo, el que dio derecho a la sucesión, que no podemos esperar a última hora para hacer las cosas corriendo, que tenemos además 180 días posterior al fallecimiento de estos familiares para poder hacer la declaración que corresponde ante el CENIAT, que si usted declara después de los 180 días,
va a tener una sanción y una penalidad. Esa penalidad prescribe a los 10 años. Pero usted no va a esperar 10 años con un conflicto. Aunque acá se ha dicho, hemos visto que los conflictos tienen hasta 20 años y los dejan pendientes. Lo más importante y la reflexión quizá más necesaria es: ¿por qué no arreglamos en vida la división de nuestros bienes? ¿Por qué no hacemos las cosas ordenadamente? ¿Por qué, por ejemplo, no comenzamos a usar durante el año 2020 un testamento que nos va a permitir disponer de nuestros bienes sin dejarle un conflicto a nadie? Es decir, en vida yo decido si a este hijo le doy un poco más sin lesionar su legítima, si a este le doy un poco menos, si le doy algo a un tercero sin lesionar lo que por derecho le corresponde a los que son herederos desde el punto de vista legal. Eso significa que durante el 2020 tenemos que aprender nuevas cosas, sacarle más provecho al Código Civil, sacarle más provecho a todo lo que tiene que ver con la ley venezolana, seguir aprendiendo, porque definitivamente acá hemos sembrado el aprendizaje de los ciudadanos. Pero entonces no es solo lo que establezca la ley, es cómo usted va a afrontar sus conflictos. Siempre lo digo y con eso cierro este programa. La mayor herencia que yo le voy a dejar a mi hija es mi nombre. Limpiecito, sin nada malo, con principios, con valores, con algo que le permita a ella estar orgullosa de su madre cuando ya yo no esté en este plano terrenal, porque al final toditos nos vamos a morir. Piensa en eso. Lo más importante que usted puede heredarle a alguien es una vida limpia, una vida honesta y una vida donde no sea el conflicto lo que prive, sino todo lo contrario, la paz y la armonía, que es lo que nosotros les deseamos a ustedes para el año 2020. Nos vemos en un próximo Se ha Dicho. Se les quiere y se les respeta. Chao, chao.